Mercantilismo: sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Consistió principalmente en una serie de medidas que se centraron en dos ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. El mercantilismo tuvo gran éxito al estimular el crecimiento de la industria, pero también provocó fuertes reacciones en contra de sus postulados. La utilización de las colonias como proveedoras de recursos y su exclusión de los circuitos comerciales dieron lugar, entre otras razones, a acontecimientos como la Guerra de la Independencia estadounidense, porque los colonos pretendían obtener con libertad su propio bienestar económico. Desventajas del mercantilismo: la moneda no es una medida de riqueza. No todos los países pueden tener una balanza comercial positiva. Ningún país puede sostener una balanza comercial favorable en el largo plazo. El comercio puede ser mutuamente beneficioso para las naciones. Para América, los inconvenientes fueron los siguientes: restringió mucho el comercio, encareció enormemente los precios y fomentó el descontento. Una ventaja para América fue que tales restricciones involucraron una ventaja no bien apreciada: la necesidad avivó el ingenio de los americanos. Como las mercaderías eran costosas, estos prefirieron elaborarlas en el país. Los principales exponentes del mercantilismo fueron los siguientes: Juan Bodino. Sus propuestas conducían a un reforzamiento del poder monárquico, razón por la que se le puede considerar un precursor teórico del absolutismo de Luis XIV. Bodino fue un mercantilista, partidario de un sistema de protección estatal para la industria nacional. Pasa por ser el creador de la teoría cuantitativa de la moneda, que sitúa el origen de la inflación de precios en un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Jean-Baptiste Colbert, ministro de ley del rey Luis XIV de Francia, exponente de la política mercantilista. Durante su gobierno, Colbert acabó con la corrupción que había marcado la era de Mazarino y abrió un periodo de prosperidad económica. Siguiendo en gran medida la línea política de Richelieu, creó y fomentó manufacturas, frenó las importaciones e incentivó las exportaciones. Escuela de Fisiócratas: fue una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, fundada por Francois Gesner, Anne-Robert Jacques Turgot y Pierre-Samuel Dupont, en Francia. Esta escuela afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin que el Estado interviniera. Características: determina que la intervención de intermediarios afectaba el nivel de prosperidad y de producción económica. Se dividía la sociedad en tres grupos: los propietarios, los agricultores y los comerciantes. Se da la libertad económica. Se regulan los intereses para que la agricultura no se vea afectada por la falta de capital. El Estado debe asegurar que se mantenga el orden, brindar educación a los ciudadanos y llevar a cabo obras públicas. El comercio no produce riquezas, sino ganancias. Esto es diferente, ya que mientras una persona gana, la otra pierde. Ventajas: se da la libertad de comercio exterior, armonía entre el rey y sus gobernados. Desventajas: la riqueza de una nación dependía de su capacidad de producción y no de las riquezas acumuladas por el comercio internacional. Las materias estaban limitadas debido. Principales exponentes de la escuela de Fisiócratas: Francois Quesnay nació el 4 de julio de 1964 en Meray, Francia. Murió el 16 de diciembre de 1774 en Versalles, Francia. Fue un economista de la escuela fisiócrata, de profesión médico cirujano. En 1758 publica Tableau économique, en el cual se contenían se contenían los principios de las ideas de los fisiócratas. Esta es considerada la primera contribución importante al pensamiento económico. Anne Robert Turgot nació el 10 de mayo de 1727 en París. Muere el 18 de marzo de 1781. Fue político y economista francés, fundador de la escuela de pensamiento económico conocida como fisiocracia. Pierre Samuel Dupont nació el 14 de diciembre de 1739 en París y muere en Estados Unidos el 7 de agosto de 1817. Fue un empresario y economista francés. Tuvo una amistad con Turgot y trabajó
trabajó para como su ministro de Finanzas. Luego Vergennes lo llamó y fue redactor del Tratado de Versalles en 1783, que acabó con la guerra de independencia de Estados Unidos. Liberalismo. El liberalismo es una doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural. Se trata de un sistema fisiológico y político que promueve las libertades civiles y que se opone al despotismo. La democracia representativa y los principios republicanos se basan en las doctrinas liberales. Aunque suele hablarse de liberalismo como un todo uniforme, es posible distinguir entre distintos tipos de liberalismo. El liberalismo económico promulga la reducción de los impuestos y eliminado de las regulaciones. El liberalismo económico cree que, al no invertir el Estado, se garantiza la igualdad de condiciones y se establece un mercado de competencia perfecta. Sin embargo, no permite la ayuda social como la cancelación social. El liberalismo social, por su parte, defiende la libertad en las conductas privadas de los individuos y en sus relaciones sociales. La legalización del consumo de drogas está avalada por el liberalismo social. Características. El individualismo, que considera al individuo primordial como persona única y en un ejercicio de su plena libertad, por encima de todo aspecto colectivo. La libertad como un derecho inviolable, que se refiere a los diversos aspectos. Libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, cuyo único límite consiste en no afectar la libertad y el derecho de los demás. El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley. Principales exponentes del liberalismo. John Locke, a partir de sus aportes, se considera como uno de los pilares de la doctrina liberal y su concepción de la naturaleza del hombre y del orden social y político. Cimentó las bases sobre las que posteriormente autores asumieron a la corriente liberal. En su primer tratado sobre el gobierno civil, John Locke desarrolló una visión crítica respecto de la teoría divina del derecho de los reyes. En este sentido, Locke rechazó la idea de que la autoridad política fue concedida por Dios a Adán y transmitida por sucesión a sus descendientes. Durante la primera fase de la Revolución Industrial, el liberalismo político define un modelo de Estado. Una teoría similar trata de definir un modelo de economía. Se considera a Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones, como el fundador del liberalismo económico y el iniciador del periodo lo llamamos economistas clásicos. El marxismo. El marxismo es el reconocimiento de relación de dominación de capitalistas sobre obreros asalariados. Este movimiento nace en el siglo XIX, a partir de las ideas de Marx y Engels. En pleno desarrollo de la revolución industrial, Marx presta su atención en el análisis de economía en aspectos distributivos, de cómo y cuándo se apropia cada clase social, el total de rentas generadas por la economía. Para ser denominado marxista, se debe de reconocer la dominación de una estructura social, tal como capital, trabajo asalariado, imperialismo, países pobres. Asume que el sistema capitalista es un modo de organización económica y social, caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción. Características. Compite y completa la labor crítica de otros grupos sociales como los sociales utópicos. Análisis riguroso de la realidad económica y social para poder transformarla de los procesos revolucionarios. Identificación de sujetos políticos que pueden protagonizar el cambio social. El cambio social es concebido en términos de antagonismo, de conflicto social, frente al romanismo utopista, la economía política clásica. Entre los principales exponentes del marxismo se encuentran Karl Marx. Marx propuso desarrollar un socialismo científico que partía de un detallado estudio del capitalismo desde una perspectiva económica y revela las injusticias del sistema capitalista. Karl Marx nunca negó sus ideales, ya que nunca ambicionó nada excepto trabajar para la humanidad. Marx también fue un incansable activista de la Revolución Obrera. Friedrich Engels se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una gran amistad con Karl Marx. Ambos pensadores colaboraron estrechamente, ya que publicaron obras juntas, tales como La Sagrada Familia y el Manifiesto Comunista. Engels ejerció gran influencia en Karl Marx, ya que le acercó al conocimiento del movimiento obrero inglés. Karl Kautsky
Fue el coautor del programa de EFTA del Partido Socialdemócrata de Alemania, junto a August Bebel y Edward Bernstein. Después de la muerte de Engels en 1895, se convirtió en uno de los más importantes e influyentes teóricos del socialismo y de la Segunda Internacional, formando el núcleo marxista y el partido junto a Bebel. Keynesismo. El keynesismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes. La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. La teoría de Keynes fue significativa porque anuló al anterior pensamiento dominante de la época y dando lugar a una mayor conciencia de que problemas como el desempleo no son producto de la pereza, sino el resultado de una deficiencia estructural en el sistema económico. Keynes incorpora el concepto de demanda efectiva y rechaza la teoría liberal de que toda oferta genera su propia demanda por su evidente fracaso. En general, estas políticas se basan en la acumulación de riquezas por parte del Estado, aumento del gasto público para estimar la demanda y generar empleo, y control general de la economía para moderar tanto los auges como las depresiones económicas. El keynesismo trata de remontar las ideas del capitalismo, surgiendo como una contramedida al marxismo. Deseaba salvar al capitalismo por sus constantes crisis y empresas en decadencia, haciendo decaer el mercado, haciendo el Estado un Estado interventor, comprando todas las empresas en quiebra y haciendo varios servicios públicos como la salud y la educación, creando un estado de bienestar que luego se contradijo con el mismo estado y la crisis del petróleo. Los principales exponentes del keynesismo son Paul Samuelson, creó la teoría del consumidor, fue el pionero en la teoría de preferencia relevada, que es un método por el cual es posible discernir la mejor opción posible y, por tanto, definir las funciones de utilidad del consumidor observando el comportamiento del consumidor. Alvin Hansen. Hansen presentó pruebas de sucesiones ocasiones ante el Congreso para oponerse a la utilización del desempleo como principal medio de luchar contra la inflación. Pensaba, en cambio, que la inflación podría ser controlada por variaciones de los tipos de intereses, imposición y por la oferta de moneda, así como por controles de los precios y salarios. John Maynard Keynes, su obra central, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación general de actividad económica, tales como las observadas durante la Gran Depresión de los años 30. El neoliberalismo. En el neoliberalismo se retoma la privatización de las empresas y servicios públicos, así como la desaparición de los programas sociales. Tal es el caso de los seguros médicos, el transporte, la energía eléctrica, la vivienda y la educación, empezando con la crisis del petróleo en 1973. Entre sus características principales podemos destacar las necesidades individuales del lucro, que en este sistema solo importa el mercado y su mantenimiento. No le interesa la destrucción del medio ambiente y ve a la humanidad como una mercancía más, algo utilizable. Estas escuelas monetarias ya habían empezado a tomar auge en las décadas de los 50 y 60, siendo impulsadas y lideradas por el economista norteamericano Milton Friedman en la Escuela de Chicago. Los monetaristas proponen adoptar normas de aumento anual de cantidad de dinero que garantice que no se incremente más de lo que se incrementa el producto. Critican las inversiones del Estado en el ámbito económico y su papel debe limitarse a una política monetaria neutral, culpando el excesivo control del Estado de las crisis económicas y que perturba las leyes del mercado. El neoliberalismo funciona en base al monopolio de transacciones y una economía que mantenga el mercado estable en función de la demanda, sin intervención del Estado, lo cual es contradictorio, ya que se tiene la autoridad política económica de países como Estados Unidos. Aunque propone una autoridad militar única y una moneda única, cada país tiene su ejército, y así como una moneda por país con valores diferentes. Las ventajas de esta corriente económica es que en su política de libre mercado se puede comprar y vender sin que haya alguien que intervenga. El comprador puede elegir a quién comprar, así como cada quien puede establecer su propia empresa y decidir a quién vender y a qué precio. En las desventajas se nota claramente que a las empresas no les interesa el bienestar humano, les interesa la mayor obtención del capital viendo a las personas como utilidad renovable, así como también no le interesa la destrucción del medio ambiente. El Estado no es interventor y da mayores facilidades a los comerciantes mayores afectando al pequeño comerciante y haciendo los servicios básicos a veces inalcanzables a algunos sectores de la población.